Hoy nos reunimos en un acto que me gustaría que fuera aplicado en la celebración del 5º centenario de la primera circunnavegación. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, secretaria general, para dar lectura al acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 28 de febrero de 2019 y recogida en el acta número 338, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la conferencia titulada Las Armadas a la Especiería, por el excelentísimo señor don Juan Gil Fernández, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla y miembro de la Real Academia Española. Será presentado por la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta. Muchas gracias, señora Adelaida Bordés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar al conferenciante. Con su permiso, señor presidente, autoridades, queridos compañeros de la Sociedad Española de Estudios Clásicos que habéis venido haciendo ese esfuerzo tan grande, queridos compañeros académicos, señoras y señores, la misión de una presentadora es naturalmente presentar, es decir, hacer una reseña para que el público presente tenga una idea de quién es la persona que va a hablar a continuación y que, en este caso, voy a tener el privilegio de hacer. No son solo palabras, porque realmente la que les habla tiene un enorme privilegio y un gran honor en presentar a don Juan Gil Fernández. Sin embargo, les adelanto que lo voy a hacer mal, seguro, ya que es imposible en unos minutos referir su currículum, porque para ello necesitaríamos varias conferencias, dada su enormidad. De todas formas, lo voy a intentar de todo corazón, porque para mí es una persona muy especial, mi profesor, mi director de tesis doctoral, a quien debo buena parte de lo que soy y de lo que sé. Obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su doctorado, por el que recibió el premio Luigi Jacopini en la Facoltà di Lettere di Bologna, y ha sido catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla desde 1971 hasta 2006. Nacido en Madrid, creció en una familia llena de amantes tanto de la ciencia como de las letras, empezando por su padre, Juan Gil Collado, conservador del Museo de Ciencias Naturales, opositor a catedrático, cuando en 1939 recibió una sanción de inhabilitación perpetua por sus ideas. Sin embargo, y a pesar de ello, de él aprendió a servirse siempre del consenso. Su hermana Carmen es eminente científica e investigadora del CSIC, casada con el destacado físico Federico García Moliné. Su hermano mayor, Luis, es un gran filólogo helenista y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Su esposa, la doctora Consuelo Varela Bueno, es historiadora especialista en estudios hispanoamericanos. El amor a las letras lo adquirió en la infancia de la mano de su maestra, doña Jimena, hija de don Ramón Menéndez Pidal, en cuya lectura se introdujo casi desde niño. Ha defendido siempre que los saberes clásicos nos sirven para entender el presente y que la lengua que estamos hablando ahora es el latín de hoy, a la que se le ha ido añadiendo palabras de otras lenguas, del inglés, del alemán, francés, árabe, etc. En sus temas de investigación ha tenido siempre un gran interés por las minorías históricas, por ejemplo, los conversos, los portugueses en la Sevilla del siglo de oro, entre otros. En su discurso de aceptación del título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense, defendió que las facultades de letras, donde no se imparte latín y griego, no se pueden llamar de este modo. Desde 2011 es miembro de la RAE y ocupa la silla E minúscula, defendiendo que el estado de salud de nuestra lengua no es tan malo como se piensa.
porque gracias a nuestros amigos americanos somos varios cientos de millones, y ello a pesar de que sufrimos el tremendo influjo del inglés desde el pasado siglo, cosa que ya había sucedido anteriormente con el francés en los siglos XVIII y XIX. De la filología da un salto a la investigación histórica, estudiando diversos temas como la Inquisición, que ha dejado una huella imposible de borrar, y dando una perspectiva original a la investigación histórica hacia las construcciones culturales, como se desprende de su recientemente reeditada trilogía Mitos y Utopías del Descubrimiento, que lo ha convertido en un auténtico experto en Cristóbal Colón. Sus investigaciones sobre Magallanes y Elcano dejan muy clara la participación española y también la portuguesa en la gran gesta de la primera circunnavegación a la Tierra. En este sentido, el pasado año ha participado en la edición facsímil de las dos únicas cartas autógrafas de Magallanes y Elcano, publicada por la editorial Taberna Libraria, con los más prestigiosos especialistas en la materia, entre los que se encuentra nuestro compañero académico Teodoro López Moratalla, al que también agradezco su colaboración en la organización de esta actividad junto con nuestro presidente y toda la Junta Directiva. Actualmente está trabajando en la segunda edición de su obra sobre los mozárabes, publicada en 1973. Tiene 425 publicaciones. Don Juan, las he contado, aunque seguro que alguna se me habrá escapado. Son libros, colaboraciones, artículos, etc., en las más prestigiosas editoriales y revistas científicas universitarias. Entre ellas, ediciones críticas, como El Económico de Genofonte, en 1967, o Arte Poética de Horacio, en 2010, diversos textos medievales hispanos, como Miscelánea Visigótica, en 1972, o Corpus Scriptorum Mozarabicorum, en 1973. Ha dirigido o codirigido 33 tesis doctorales, entre ellas tengo el orgullo de decir que está la mía. Recuerdo aquel día ya lejano, pero muy presente, en el que vino a San Fernando para visitar la biblioteca del ROA y, quedando prendado de sus fondos antiguos, me asignó el tema Los fondos humanísticos del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. En favor de la brevedad, no podemos relacionar aquí los numerosos premios académicos y distinciones. Hemos ya nombrado que es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, pero la brevedad nos obliga a reducir. Querido y admirado don Juan, tengo ya que terminar esta breve intervención, que se queda muy lejos de hacer justicia a todo un currículum como el suyo, dedicado a la labor del estudio, el pensamiento, el conocimiento y la investigación en su grado más elevado. Pero desgraciadamente el tiempo manda. Sin embargo, no puedo menos que recordar aquellos años sevillanos para mí, en los que a diario pasaba por el Prado de San Sebastián y la Plaza del Caballo de Sevilla en dirección a la calle San Fernando y entraba al recinto de la fábrica del tabaco, cruzando la verja delante de la entrada de la puerta del rectorado tan monumental. Y siguiendo adelante, entraba en la Facultad de Filosofía y Letras por el bello y pintoresco patio de arte, muy cerca del cual se encontraba entonces el departamento de latín y el aula, donde aquel reducido número de alumnos que estudiábamos filología clásica asistíamos a sus clases. Don Juan, usted fue nuestro Dominus Magister Magnifico. Esa hermosa palabra, magister, que viene de magis, no de minus, como minister. Usted es a quien le debemos buena parte de lo que aprendimos y por tanto de lo que somos. Señores, la palabra castellana profesor, que conservamos prácticamente igual que era en latín, tiene que ver con professus, participio de profiteor, verbo latino que significa declarar, hablar delante de todos. Con orgullo les digo que hoy se encuentra aquí con nosotros un hombre sabio, en el sentido más pleno y socrático de la palabra,
el profesor don Juan Gil Fernández, para hablarnos de las armadas a las especierías, la primera conferencia que la Real Academia de San Romualdo dedica a la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación a la Tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Juan Gil Fernández para proceder a leer su conferencia. Señor director de la Real Academia de San Romualdo, señoras y señores académicos, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, antiguos alumnos, querida Elena, para mí es un placer estar aquí otra vez en esta academia en la que di una conferencia hace ya muchos años. Me parece que me recordaba Elena que fue en el 91. Hablé entonces de Colón. Hoy me va a tocar hablar de otro tema que no es menos interesante que el de Colón, que es de Magallanes. Realmente me ha conmovido estas palabras de Elena porque un profesor al final de su vida lo que es sus alumnos. El profesor llega un momento en que no es nada, vive en sus alumnos. Y gracias a Elena y a otros alumnos que aquí tengo muy presentes y que están aquí oyéndome, puedo decir que vivo y tengo otra vida, una vida realmente más amplia y más extendida que la mía propia, que es uno de los privilegios del profesor. Como el tiempo apremia, voy a pasar directamente a hablarles de este tema que yo creo que es fundamental para comprender a Magallanes. Sin esta conferencia preliminar, creo que se perderían muchos matices de lo que significó la gesta de Magallanes culminada, o mejor dicho, no culminada, porque Elcano hizo una cosa que Magallanes no hubiera hecho jamás, que es la circunnavegación. Pero bueno, dejemos esto aparte y vamos a hablar de la expansión, de cómo se produjo la expansión española, que realmente empezó cuando se terminó la Reconquista en 1492. Mientras tanto, Portugal, conquistado el Algarve, había llevado sus armas a África, había tomado Ceuta en 1415 y bajo la égida del infante don Enrique había llevado a cabo una intensa y fructífera exploración de las costas africanas. En un principio, sin embargo, Castilla dejó los descubrimientos atlánticos en manos de la iniciativa privada. Un francés, Juan de Betancourt, tomó posesión de las Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y Hierro, que luego pasaron a manos del conde de Niebla, es decir, la Casa de Medina Sidonia, y por último a la de Guillén de las Casas. Solo en 1477 los reyes católicos incorporaron las Islas Mayores a la corona castellana. La Gomera quedó en manos de la familia Peraza. Pero Tenerife tardó algunos años en ser sometida. Lo fue en 1494 y entre 1494 a 1496 por Alonso de Lugo. El reconocimiento del África Occidental no interesó a la corona. Únicamente la guerra con Alfonso V de Portugal indujo a los reyes católicos a enviar en 1475 a Guinea una armada que se aprestó ya, y esto sí que es interesante, en Sevilla. La despreocupación de la corona castellana por la expansión hacia el sur de África quedó reflejada en el Tratado de Alcaso-Bastoledo 1479-1480, por el que se reconoció a Portugal la posesión de todas las tierras situadas al sur del Cabo Bojador, lo que equivalió
al prohibir a los castellanos la navegación al sur de las Islas Canarias. A Fernando el Católico, como rey de Aragón, lo preocuparon sobre todo los asuntos del Mediterráneo, muy especialmente su derecho irrenunciable al reino de Nápoles. Una profecía de la Beata de Ávila auguraba al monarca la conquista de Jerusalén, pero la nueva cruzada, que implicaba iniciar la campaña en África, no fue emprendida jamás, a pesar de los amagos hechos en 1508. Otra vez, la iniciativa privada suplió la ausencia de una política regia. El jerezano Pedro de Estopiñán tomó Melilla, 1497, y las campañas auspiciadas por Cisneros ganaron el Peñón de Vélez de la Gomera, Mazalquivir, Orán, Bujía y Trípoli. Pero en 1509, por el Tratado de Sintra, España renunció a la conquista del África atlántica, no de la Mediterránea, evidentemente. Una carambola de la historia hizo que a finales del siglo XV Portugal y Castilla compitiesen por alcanzar la India. Una India en sentido muy lato que comprendía, además de la India propiamente dicho, tanto la China como el sudeste asiático. Portugal, a quien el Papa Calixto III reservó el monopolio del océano Usque ad Indos hasta la comarca de los indios, en 1556, emprendió con método, paciencia y tesón el camino hacia Oriente por la vía más lógica, si bien más larga y complicada, la ruta de África. Mas una vez que Bartolomé Díaz dobló el cabo de Buena Esperanza en 1488, Vasco de Gama no tuvo que superar dificultades insalvables para llegar a Calicut en 1497. España, en cambio, buscó un atajo por Occidente y por un momento pareció haber ganado la partida. En 1492, Colón arribó a Guananí y pudo intitularse, en apariencia con pleno derecho, virrey de las Indias. En 1494, al costear Cuba, pensó que se hallaba ya en el litoral de Manji. Manji es la gran China, es decir, como ahora todavía se habla de la gran China, ¿no? Es decir, Manji sería el sur. El tiempo, sin embargo, se encargó de demostrar cuán lejos quedaba esa India a la que se creyó haber llegado en 1492. En 1499, Alonso de Ojeda bordeó toda la costa de Venezuela y Colombia, que volvió a ser recorrida por Rodrigo de Bastidas en 1501 y 1502. Ninguno de los dos navegantes encontró una vía marítima que condujese al lejano Oriente. La tierra firme, una tierra firme que ahí se plantaba y que no dejaba pasar, se obstinaba en cerrar el paso a las naves. El propio Colón tuvo que revisar sus ideas cosmográficas con el correr de los años. Y ahora me interesa que veamos este mapa, porque este es un mapa que nos plantea ya si es posible o no todos estos descubrimientos o el descubrimiento que se intenta hacer ahora. Es decir, según Ptolomeo, y es el mapa que tienen ustedes ahora ante su vista, los océanos son mares cerrados. Es decir, es la Tierra la que rodea el mar. Fíjense cómo el océano Índico es un océano cerrado, por cuanto abajo ven una franja de tierra que rodea absolutamente todo. Exactamente igual, el Atlántico sería un mar cerrado. Aquí estaría la India, ¿no? Y sin embargo, esta teoría de que el mundo se compone unos continentes que rodean el mar, incluso en la Edad Media, es una teoría que no tuvo ningún éxito. Por favor, la siguiente. Es un mapa, el que vamos a ver ahora, de los... perdón, si lo tengo yo. Es un mapa del Beato de Liébana,
estamos en el siglo VIII después de Cristo. Fíjense cómo la Tierra se ha hecho cuadrada, porque la Tierra tiene que ser como el tabernáculo de la alianza. El tabernáculo de la alianza es cuadrado, luego la Tierra es cuadrada. Son todo figuraciones, hacer el mundo sobre la Biblia, ¿eh? Exactamente igual que el firmamento, pues es un cielo firme, por eso se llama firmamento, y está tachonado de estrellas, porque las estrellas están clavadas y fijas en el cielo. Bueno, pero no nos interesa aquí esto, sino lo contrario, y es que es el océano el que rodea las tierras. Es decir, que la teoría de Ptolomeo no había triunfado ni mucho menos en la Edad Media. Incluso en un mapa tan tosco y rudo como este de Beato de Liébana, ven cómo es el mar, es el océano quien rodea a los continentes y no viceversa. Aquí, evidentemente, la Tierra está dividida en tres partes. El Asia, África y Europa, pero, como digo, todo rodeado por el océano. Y es lo mismo, esta teoría es la que se va a implantar cuando se haga la circunnavegación de África con Bartolomeu Díaz en 1488. Se ve que se había equivocado Ptolomeo porque se puede circunnavegar África. Con lo cual tenemos en este mapa, que es más o menos contemporáneo de Colón, pues ven cómo también las tierras, aunque es una mezcla de Ptolomeo y de creencias tolemaitas y de nuevos descubrimientos, sin embargo es el mar, es el océano quien abarca la tierra y no viceversa. Bueno, pues con esto podemos llegar a Colón. En 1503 hace su cuarto viaje. En este cuarto viaje revisa sus teorías cosmográficas. Pues lo que él busca en ese 1503, cuando está bordeando la costa de Panamá, es hallar un estrecho que le lleve a esa India, a la otra India. Y fíjense, en este cuarto viaje llega a sus oídos el nombre de la provincia de Ciguare, donde, según decía, había oro infinito. Colón es un hombre extraordinario, se da cuenta, no sé cómo, de que Panamá es un istmo, de que es una franja de tierra, de que al otro lado hay un mar, y un mar muy cercano. Pero al mismo tiempo lo que hace es una identificación imposible de este Ciguare con un topónimo tolemaico. El hecho es que les está hablando que Colón dice: me encuentro en Ciguare. Bueno, pues este Ciguare él lo identifica con Catígara, que según Ptolomeo es la última, el último puerto conocido que da Ptolomeo. Catígara se encuentra, caramba, otra vez. Catígara se encuentra, esto es el Ecuador, pues Catígara se encuentra a 7 grados por debajo del Ecuador, en el hemisferio sur. Pero Colón no está en el hemisferio sur, está en el hemisferio norte. Vean cómo se hacen estas identificaciones a voleo y sin tener ningún respeto realmente por la geografía. Aquí esta identificación de Ciguare con Catígara que hace Colón está totalmente traída por los pelos. Es un verdadero disparate. Y sin embargo, el almirante la hace. Y lo que es peor es que a partir de entonces, y cuando se hagan expediciones como la de Magallanes, el nombre de Catígara va a sonar una y otra vez. Ese fondeadero de los chinos,
ese último sitio en el mapa de Ptolomeo, el más occidental, ese fondeadero de los chinos de la geografía de Ptolomeo. Bueno, según la concepción de Colón, el océano que él presentía, que estaba al otro lado y donde estaba Catígara, lo identificó él con lo que Ptolomeo llamó Gran Golfo. Aquí lo tiene. Este es el Gran Golfo. Esta sería la península de Malaca, y entonces Ptolomeo, en vez de, como es así, la costa sigue hacia arriba, Ptolomeo piensa que se cierra y que aquí hay un gran golfo. Este golfo, si Colón ha llegado aquí, o él que pone Catígara en el hemisferio norte y no el hemisferio sur, si él ha llegado aquí, entonces ha llegado al gran golfo de Ptolomeo, con lo cual el Pacífico se convierte en el gran golfo. Aquí tienen, esto es una cosa que todavía podría ser admitido, que el gran golfo de Ptolomeo fuera el Pacífico, lo que se va a llamar después Pacífico. Esta doctrina de que el gran golfo es el Pacífico mantuvo su vigencia en España hasta la tercera década del siglo XVI. Por ejemplo, cuando Maximiliano Transilvano escribe sobre la hazaña de Magallanes, él dice el gran golfo es el mar de la China. Tiene razón. Según Ptolomeo, el gran golfo es el mar de la China. Y hay que añadir que el puerto de Catígara todavía fue un punto de referencia para Magallanes y sus hombres. En efecto, Magallanes intentó llegar a Catígara, otra vez poniendo rumbo al norte. Pero si Catígara está en el hemisferio sur, ¿cómo va a poner rumbo al norte y llegar a los 13 grados norte intentando buscar Catígara? O en la relación de Maximiliano Transilvano, cuando se conviene en el Maluco que en el tornaviaje La Victoria llegase hasta el cabo de Catígara y de allí navegase por alta mar lo más lejos posible de la costa de la India para evitar caer en manos de los portugueses. Otra vez, como ven, se maneja este nombre sonoro que tiene la cosa de lo exótico, el embrujo de lo exótico, pero que realmente es absurdo, porque está, como digo, el Catígara tolemaico está en el hemisferio sur. El hecho es, y volviendo a Colón, que el cuarto viaje había recorrido la costa oriental de Mesoamérica en demando de un verdadero paso a la verdadera India. Este es bueno, aquí lo tiene. Este recorrido que hace Colón. Pero a pesar de los resultados negativos de aquella exploración, no se encontró el paso, ese estrecho que se estaba buscando a la India. Se siguió pensando que en aquella zona podría haber un estrecho. Allí, por tanto, se dirigieron las siguientes exploraciones. Su objetivo fue alcanzar no tanto la China y Zipango, cuanto las islas ricas en especias que habían descrito primero Marco Polo y después Niccolò dei Conti, en relaciones que, traducidas al castellano, salieron juntas de la imprenta sevillana de Jacobo Kronberger en un volumen publicado en 1503. En 1505 se apresta ya la primera armada, y ya se llama así, Armada a la Especiería, bajo el mando conjunto de Amerigo Vespucci y Vicente Áñez Pinzón. Pero los acontecimientos políticos, la muerte de Felipe el Hermoso en 1506 y el comienzo de la regencia de Fernando el Católico, retrasaron su despacho. Amerigo Vespucci es nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación,
entonces su puesto viene a ser ocupado por un hombre, un portugués asentado en Lebrija, Juan Díaz de Solís. Fíjense ahora un capítulo de la instrucción que da el rey el 23 de marzo de 1508 a Solís y Pinzón. No vos habéis de detener en los puertos de la tierra que así halláredes, más tiempo de los días que os bastaren para tomarlo y hubieredes menester, sino brevemente os despachéis y hagáis la navegación para descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente habéis de descubrir. Buscar el estrecho. Y yo quiero que se busque, y haciendo lo contrario seré muy deservido, y lo mandaré castigar y proveer como a nuestro servicio cumpla. Con sus 2 barcos, la nao Magdalena y la carabela San Benito, Solís y Pinzón realizaron un viaje realmente extraordinario, recorriendo toda la costa que había navegado Colón en su 4º periplo y prolongando su singladura hasta cerciorarse de que en el litoral de la América Central no había ningún acceso al Océano Pacífico. Ahí es el otro, el rojo. La decepción sufrida después del viaje de Solís Pinzón no enfrió todas las ilusiones. En 1512 el rey exhortó a su virrey, Diego Colón, a acabar de descubrir el Golfo y saber si hay estrecho en él. Y aún en la segunda década del siglo XVI se abrigó la esperanza de poder encontrar, oculto entre ancones y manglares, ese supuesto paso al Pacífico. Poseídos de ese espejismo, intentaron emprender su búsqueda tanto Diego Caballero, un escribano de la Española, como la banca de los Belser y el propio Hernán Cortés. Todo en vano. El mismo curso de los acontecimientos impulsó a Fernando el Católico, que se alarmó ante la noticia de que un gran capitán portugués, Afonso de Albuquerque, había conquistado Malaca. Fíjense que en este momento se llega a pensar que Malaca, la península de Malaca, la ciudad de Malaca, pertenece al rey de España por virtud del Tratado de Tordesillas. Se piensa en eso. Y decide el rey enviar a Juan Díaz de Solís por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, por la ruta de los portugueses, hasta llegar a la isla, dice, de Maluque. Esta isla de Maluque, ¿cuál es? La isla de las especias, las Malucas, ¿es Malaca? Pues realmente no lo sabemos. Que cae dentro de nuestra demarcación y tomaréis la posesión de ella por la corona real de estos reinos. Y hecho esto, iréis para adelante para Sumatra y Pegú y la tierra de los chinos. En definitiva, se trataba de, otra vez, hacer la raya de demarcación entre las dos potencias, pero esta vez ya en la India. Don Manuel de Portugal protestó por el viaje. El viaje entonces tendría las carabelas de Solís, tendrían que surcar aguas portuguesas y ello estaba vedado por el Tratado de Tordesillas, con lo cual protestó el rey y Fernando el Católico reconoció: he mandado suspender el dicho viaje por comunicarlo con el serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y amado hijo. Estaba casado con una hija de don Fernando, para que ni la corona real de estos reinos ni la de Portugal reciba agravio. Por lo tanto, se detiene el viaje a la especiería, se detiene, pero no se interrumpe la ejecución. Un hallazgo inesperado vino a alterar los planes. El 29 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa avistó por primera vez el océano occidental, al que él dio el nombre de Mar del Sur, por oposición al Mar del Norte, que sería el Atlántico.
La aparición de este nuevo océano supuso una verdadera revolución cartográfica. Me interesa ahora señalar un mapa que se conserva en Wolfenbüttel, realizado poco después y en el que se recogen los progresos realizados por las sucesivas navegaciones. Tiene el trazado de la costa occidental, que es pequeñísimo, es una línea de la costa occidental. Tienen un largo letrero en latín que dice lo siguiente, y atiendan porque realmente es curiosísimo lo que van a oír. Fernando, rey de España, queriendo tener el más perfecto conocimiento de esta tierra, envió a ella alrededor de 500 hombres veteranos y curtidos en la guerra, para que hiciesen con diligencia averiguación de todo, los cuales, tras avanzar alrededor de 60 millas, encontraron otro mar, muy embravecido y como inmenso, cuyas olas volvían su curso de la región austral al litoral. Y ahora viene una conclusión morrocotuda, de donde se deduce claramente que esta tierra, América, no es en modo alguno un continente, como algunos cosmógrafos quisieran. ¿De dónde saca esto de que esta tierra no es un continente? Lo dice por las corrientes. Las corrientes. ¿Por qué piensa, a lo mejor piensa que la corriente eran las aguas libres de un dique terrestre, corrían entonces hasta hacia el norte? O tal vez en África, la costa de África, esa costa que se pensó que no se podía navegar según Ptolomeo, tiene una corriente muy fuerte de sur a norte, es decir, que va por toda la costa occidental. Es decir que por eso los navegantes portugueses, cuando hacían la navegación a la India, se apartaban, hacían ese gran giro y llegaban muy cerca de Brasil. Pero Cabral llegó a Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque si seguían la costa se encontraban con una corriente que les llevaba hacia el norte y que era imposible. Hay que dar una gran vuelta. A lo mejor se pensó que al tener esa corriente que iba hacia el norte ocurría lo mismo que en África. Y efectivamente, en América hay una corriente, en toda la costa occidental, una corriente que va de sur a norte. Que va de sur a norte. Sea como fuere, si el Nuevo Mundo no es un continente, se deduce que es una isla. Y si es una isla, se puede circunnavegar. De ahí que en mapas contemporáneos, como el Mapa Mundi de Schöner en 1516, la América terminó en un cono. En Portugal, mientras tanto, se hacía realidad un nuevo proyecto. Y es una navegación que se emprende, la conocemos, fíjense, no la conocemos por documentos portugueses, la conocemos por un documento en alemán del archivo de los fúcares. Los fúcares están ya interesados en este proyecto, en este asunto. Bueno, pues en este documento escrito en alemán y conservado en el archivo de los fúcares y además impreso, hay un impreso y un manuscrito, se recoge la noticia de que dos naves portuguesas habían recorrido 600 o 700 millas de la costa de la América Meridional hasta llegar a los 40 grados sur. Allí habían descubierto un cabo y un golfo inmenso, que se supuso que era el estrecho. Pues se divisió la tierra al otro lado. A esas costas, que probablemente pueda ser el río de la Plata, ese inmenso golfo que ellos pensaron que era el estrecho, a esa costa, decía, les dijeron, llegaban navíos de hombres barbudos, rubios y vestidos como los franceses, que los navegantes portugueses alegremente identificaron con los chinos,
imagínense los chinos barbados y vestidos como los franceses. El hecho es otra conclusión enorme de la relación, que desde aquel cabo, desde el cabo que habían divisado donde se abría el mar, hasta Malaca, otra vez Malaca es ambiguo, que son las especias, es la ciudad de Malaca, no había más de 600 millas. Luego la especiería estaba casi a coger de la mano. La noticia del hallazgo de la Mar del Sur y el avance de los portugueses precipitaron los acontecimientos en la corte española. La experiencia había enseñado que de haber un estrecho, este había de encontrarse en la América Meridional y dentro de la jurisdicción española. Descubrirlo y explorar el mar desconocido que se extendía al otro lado. Ese fue el proyecto que el 24 de noviembre de 1514 el rey católico encomendó a Juan Díaz de Solís, nombrado piloto mayor a la muerte de Vespucci. El objetivo de la expedición era muy claro: ir a las espaldas de la tierra donde ahora está Pedrarias, mi capitán general, es decir, Panamá. Y de allí adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla del Oro 1700 leguas y más. 1700 leguas y más es el Gran Golfo. Contando de la raya de la demarcación, adelante de lo que no se ha descubierto hasta ahora, con tal que no toquéis en cosa alguna de las tierras que pertenecen a la corona de Portugal. Dicho de otra manera, el viaje que se proyectaba era bordear la costa oriental de la América Meridional, pasar a su costa occidental y seguir prolongando ese litoral hasta llegar a Castilla del Oro, y aún más allá, recorriendo las 1700 o 1800 leguas que estaban por descubrir. Por tanto, el plan de navegación contemplaba, más que la existencia de un estrecho, la posibilidad de circunnavegar el cono suramericano, una posibilidad que se apoyaba tanto en la dirección de aquella corriente marina advertida por Balboa como en la experiencia náutica. Ya se sabía que los presupuestos de Ptolomeo estaban totalmente equivocados. Si se había podido circunnavegar África, se podría circunnavegar América. Solís se obligó a partir en septiembre de 1515 con una flotilla de 3 navíos, uno de 60 toneles y los otros 2 de 30, y una tripulación de 60 hombres. Es el mapa que tienen. Este es el mapa, muy feo, pero ahí tienen el mapa del Río de la Plata, río que se llamó de Solís. Y después, claro, donde hay plata no hay hombre, no hay fama de hombre que perdure, ¿no? De modo que se procuró mantener el viaje en el mayor secreto posible, sin descubrir su objetivo ni siquiera a los posibles armadores. Este sigilo extremado indica que muy probablemente de nuevo la meta a alcanzar iban a ser las islas de la Especiería, un proyecto que entraba en abierta colisión con los posibles derechos de Portugal sobre el archipiélago. En cualquier caso, con la llegada a Castilla del Oro, a Panamá, no se había acabado la misión del viaje. Escribidme, le ordenó el rey a Solís, largo y particularmente lo que pensáredes hacer de allí adelante. Nadie sabe lo que hubiera hecho Solís de haber arribado a Panamá. La muerte del navegante en el Río de la Plata, el 20 de enero de 1516, cegó tan bellas esperanzas. Pero ¿a qué islas eran esas a las que pretendía llegar Solís en su nuevo viaje? En 1515, Europa disponía ya de noticias precisas acerca del sureste asiático, gracias sobre todo a las navegaciones de los portugueses, pero también a los relatos de otros viajeros, especialmente italianos. El mundo de Marco Polo se había quedado ya obsoleto. El itinerario de Bartemá, publicado en Roma en 1510,
dio a conocer el archipiélago de las especies. Por primera vez se habla allí de las Molucas y se describe las islas de la especiería. Las Molucas, que fueron llamadas abreviadamente Maluco, un término que a partir del siglo XIX se aplicó a todo el archipiélago que media entre las Célebes y Nueva Guinea. Sin embargo, en el siglo XVI se da el nombre de Maluco a las 5 islas productoras de clavo, que corren de norte a sur. Es curioso, son 5 islitas, son las 5 únicas islas que dan clavo en todo el mundo, y corren de norte a sur, siendo las dos principales Ternate y Tidore, pobladas en el siglo XVI, como todavía en la actualidad, por hombres de raza malaya de religión musulmana. Su principal riqueza era la producción de clavo. Según cálculos posteriores de un español que estuvo allí y cálculos que tiran un poco al alza, Ternate producía 3.500 quintales de clavo, Tidori 3.000, Motir 1.000, Maquián 3.500 y Batllán 600. La fama de la especería subió de punto cuando el portugués Antonio de Abreu intentó llegar a ese archipiélago, del que, a través de un mapa malayo, hizo una descripción cartográfica el piloto portugués João Rodríguez. Los portugueses, en esa expedición, es cuando el amigo de Magallanes, Juan Serrao, llega al Maluco y se establece en el Maluco. Y desde el Maluco escribe a Magallanes. Por lo tanto, los portugueses habían llegado al extremo del mundo descrito por Marco Polo, avistando por oriente el mismo Pacífico que había visto por occidente Balboa en 1513. Pero ¿a qué rey pertenecía realmente la explotación de aquel clavo, apreciadísimo en los mercados de Europa? ¿A don Manuel o a don Carlos? Es muy curioso cómo se sentía que la especería estaba mucho más cerca de lo que se imaginaba, de lo que está en realidad. El Pedro Martí de Anguera nos comenta una conversación que tuvo en 1516 con un piloto, Rodrigo de Colmenares, que había estado en el Pacífico, en la isla de San Miguel, cerca de Panamá. Y Rodrigo de Colmenares le contó una serie de cosas fantásticas. Le contó que los árboles daban los mismos frutos que se daban en Calicut. ¿De dónde se había sacado eso? Pero la conclusión a que llegó Colmenares es que la tierra originaria de la especería, por tanto, no había de estar muy distante. Si los árboles son los mismos, deben de estar las tierras muy cercanas. Por lo tanto, y ya termino, dos navegantes despechados con el rey de Portugal acudieron a la corte española para proponer sendos viajes que cambiaron el rumbo de la historia. En 1486, un genovés, Cristóbal Colón, llegó a la corte castellana ofreciéndose a descubrir el oriente por el poniente. El 20 de octubre de 1517, un portugués, Magallanes, puso pie por primera vez en Sevilla, la capital del comercio con las Indias, dispuesto a realizar un proyecto parecido, llegar a la especiería navegando siempre hacia el oeste. Los dos navegantes, castellanizados, tuvieron un destino parecido, fueron ennoblecidos, alcanzaron títulos y honores y se quedaron, ya castellanizados, se quedaron en España, donde echaron familia y raíces. Fueron dos ocasiones perdidas para Portugal por un exabrupto malhumorado de dos monarcas, Juan II y Manuel I respectivamente. No lo creo, y pienso
que lo que les he expuesto hasta ahora indican que en el caso de Magallanes, por lo menos, la casualidad no tuvo nada que ver con la empresa de la especería. Fue una empresa anhelada por la corona de Castilla durante mucho tiempo y sostenida con tesón durante muchos años. Y eso es lo que intento y creo haberles explicado hoy. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, de lo que les he contado y yo se la puedo aclarar, no duden en preguntar. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Muy bien. Muchísimas gracias, don Juan Gil, por esta magnífica conferencia que nos pone en antecedentes de la celebración que nos disponemos a celebrar en la Academia a lo largo de estos 3 años, por favor. Y efectivamente es una entrada importante a lo que vendrá después, a lo que es el viaje y de la circunnavegación, que esperamos en la Academia continuar desarrollando a lo largo de estos 3 años, del 19 al 22, como corresponde a la duración del viaje. Muchísimas gracias. Me gustaría hacerle entrega de un recuerdo de la Academia. Qué bonita. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, señores académicos, señoras y señores. Muchísimas gracias por haber acudido hoy en esta noche tan veraniega que tenemos y muchas gracias. El próximo acto de la Academia será la recepción como académico correspondiente de don Augusto Ferrer Dalmau, magnífico pintor, artista, pintor, académico de Bellas Artes. Va a dar una charla sobre el arte al servicio de la historia. Lo presentará don Juan Antonio Lobato García y será el martes 28 a las 19:30, no aquí, será en el Museo Naval, antiguo edificio de capitanía, entrada por la calle Escaño, por detrás, Museo Naval, no se olviden de que no es aquí, es en el Museo Naval. No sé si ustedes conocen a don Augusto, o la obra, perdón, de don Augusto Ferrer Dalmau, uno de los mejores pintores actuales en el panorama internacional, diría yo. Así que están todos ustedes invitados al Museo Naval, martes 28 a las 7:30. Muchísimas gracias a todos por su presencia. No pierda,